En las alturas de San Jacinto del Retumbo, el viento se colaba como un lamento entre los barrancos. Cada casa parecía abrazar la piedra vieja, buscando calor bajo techos de tejas cansadas. Las sombras de las montañas se extendían sobre el valle como manos gigantes que protegen y aplastan al mismo tiempo. El aire traía olores de tierra mojada, humo de leña y aguardiente casero. Por la noche, el silencio era roto solo por los gemidos del viento y el lejano repique de la campana del campanario. La gente conocía el idioma del viento, sabía cuando anunciaba tormenta y cuando contaba historias de sus abuelos. Los atardeceres pintaban el cielo de rojo, como si ardiera la sangre de los antiguos. Y en ese escenario eterno, cada día era una repetición de rutinas, de rezos y de miedos. La hermandad del campanario reinaba como si fuese ley escrita en piedra. Eran hombres de barbas grises y ojos pequeños, curtidos por años de sermones y de secretos compartidos. Ellos decidían quién pecaba y quién merecía la absolución, quién podía reír y quién debía llorar en silencio. El ritual del juicio del eco era la herramienta con la que mantenían a todos en fila. Si algo malo pasaba, era porque el eco de la campana señalaba a un culpable. Nadie recordaba un tiempo en que esto no fuera así. Desde niños, aprendían a temer el sonido grave y a respetar la voz de los viejos. Los días de juicio se vivían con el corazón encogido y los oídos alerta. Las miradas se evitaban, los susurros se multiplicaban. Y en el centro, siempre la campana, silenciosa o vibrante, como si tuviese vida propia. La pobreza era un fantasma que se paseaba por las calles de tierra. El hambre se escondía detrás de la cortesía, y la escasez era disimulada con sonrisas resignadas. Los techos se filtraban, los campos daban lo justo, y cada enfermedad se veía como un castigo. El miedo ancestral se mezclaba con la sopa caliente y con el pan duro. La palabra de los ancianos valía más que cualquier decreto que pudiera venir de la capital. Nadie se atrevía a cuestionar a la hermandad. Se contaban historias de aquellos que lo hicieron y terminaron exiliados, marcados para siempre como traidores. Rumores y susurros corrían como agua de manantial, rápidos y difíciles de detener. Una simple mirada podía convertirse en condena. Y cuando el sol se escondía, los miedos crecían en la oscuridad. Rocío Madariaga caminaba por esas calles cargando el peso de un apellido caído en desgracia. Su padre, afinador de sinos, había muerto, aplastado por bloques de piedra, cuando el campanario tembló durante el último terremoto. Él era quien conocía los secretos de las vibraciones, de los metales, de los nudos del viento. Con su muerte, muchos en San Jacinto susurraron que la familia había roto la bendición del valle. Los ojos se desviaban cuando Rocío pasaba, y las manos se apretaban en señal de protección. A pesar de ello, ella seguía mirando al suelo con humildad, sin levantar la voz ni reclamar justicia. La figura de su padre, cubierto de polvo y sangre, se repetía en sus sueños, y cada mañana, al despertar, sentía la ausencia como un hueco frío en el pecho. De carácter sereno, Rocío observaba más de lo que hablaba. Se refugiaba en la capilla, restaurando libros antiguos, limpiando páginas que el tiempo había intentado borrar. Entre capas de polvo y tinta desvanecida, encontraba historias de su pueblo, de rituales, de amores y de traiciones. Su habilidad oculta era y un pecado. Podía sentir las vibraciones, escuchar cuando el metal susurraba sus secretos. Sabía dónde una barra de hierro estaba a punto de ceder solo con tocarla. Oía tensiones invisibles a simple vista, pero esa destreza no podía ser reconocida, porque la tradición dictaba que solo los hombres podían tocar y entender las campanas. Así, Rocío guardaba su talento como quien oculta una joya peligrosa. Su madre, antes de morir, le había dicho que los dones a veces son también cargas, y ella lo entendía a cada vez que sus manos se posaban sobre el bronce frío, y sentía el poder y la prohibición al mismo tiempo. La habilidad de Rocío no era fruto de la casualidad, era herencia y pasión combinadas. Había aprendido viendo a su padre, escuchándolo hablar del metal como si fuera un ser vivo. Recordaba sus dedos recorriendo las grietas microscópicas, su oído pegado al bronce, interpretando sonidos que nadie más percibía. Rocío podía distinguir un timbre puro de uno contaminado, y sentía en la yema de los dedos el crujir antes del derrumbe. Su don era casi místico, pero también era una carga. La noche que su padre murió, ella sintió una vibración extraña, y supo que algo andaba mal, pero nadie la escuchó. Después de su muerte, ese don se convirtió en su refugio y su tormento. Vivía con la certeza de poder arreglar y salvar, pero también con la seguridad de que nadie le permitiría hacerlo. Y esa dualidad la consumía en silencio. Fray Nazario era el rostro y la voz de la hermandad. Sus palabras parecían miel,
pero su mirada era hielo. Caminaba con lentitud, como quien sabe que todos le abrirán paso. Controlaba cada ritual, cada toque de campana, cada penitencia pública. Su obsesión con la tradición era tan fuerte que cualquier cambio, cualquier duda, le parecía una blasfemia. Había aprendido a usar el miedo como herramienta y a vestir la autoridad con túnicas sagradas. Para él, el pueblo era una masa que debía ser moldeada, disciplinada. Se autoproclamaba puente entre los vivos y los muertos, intérprete de los signos divinos. Su influencia era tal que, incluso los perros, se agachaban cuando él pasaba. Y en su cabeza bullía la idea de que Rocío era una amenaza a su poder ancestral. Nazario veía en Rocío no solo a la hija de un hombre cuya destreza respetaba en silencio, sino a una mujer que, con su simple existencia, cuestionaba el monopolio masculino sobre el campanario. Su frase favorita era: mujer que toca campanas trae desgracia. Sus seguidores repetían esas palabras como un mantra. Su arrogancia nacía de la convicción de estar en lo correcto, de ser la voz de Dios en San Jacinto. Cualquier sufrimiento que imponía estaba justificado por la necesidad de mantener el equilibrio espiritual en su mente. La autoridad no era solo un rol sino un derecho divino. Y así, miraba a Rocío como un virus silencioso que debía ser neutralizado antes de infectar la moral del pueblo. La sola idea de que ella pudiera saber algo que él no sabía lo erizaba de rabia. El día en que la campana principal raja, tras un vendaval que hizo crujir los árboles, Fray Nazario no tardó en encontrar un culpable. Los metales de la campana se partieron con un sonido desgarrador. Un grito agudo que hizo que las palomas huyeran asustadas. El silencio que siguió fue pesado, como si el aire también esperara una sentencia. Nazario miró a la multitud reunida y señaló a Rocío. Sus palabras fueron suaves pero letales. Su sombra impura ha contaminado el metal. Insinuó que la vibración maligna de su linaje había vuelto a San Jacinto. Nadie se atrevió a contradecirlo. Un murmullo de aprobación recorrió la plaza. Rocío sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero se mantuvo erguida. Sabía que, para Nazario, esa era una oportunidad perfecta para reafirmar su poder. El juicio del eco comenzó al atardecer. La campana rajada fue tocada 3 veces, y el sonido, manipulado con trucos que solo la hermandad conocía, pareció apuntar hacia Rocío. Ella, impotente, escuchaba como el eco se convertía en acusación. Los ojos del pueblo se clavaron en ella, algunos con compasión, la mayoría con miedo. La llevaron a la plaza. La pusieron de rodillas frente a la campana caída. Nazario ordenó que la marcasen con la fuligen del metal quebrado. Manos rudas y temblorosas le untaron el rostro con el polvo negro, trazando símbolos de corrupción espiritual. Rocío cerró los ojos y dejó que la humillación la atravesara como un viento frío. Colgaron de su cuello una tablilla que decía hija del rumor causa del retumbo. La gente la veía ahora no como persona, sino como un presagio de desgracia. Y ella, con la cara cubierta de hollín, sintió la injusticia como una llama ardiendo en su interior. Pero guardó silencio porque sabía que cualquier palabra sería interpretada como herejía. La mañana siguiente al juicio del eco, Rocío despertó con el olor de la fuligem aún en su piel. Se miró en un charco de agua y casi no se reconoció. El rostro marcado, los ojos hinchados de lágrimas que no podía derramar en público. Caminó hacia la capilla con la esperanza de perderse entre sus libros, pero al llegar, la puerta estaba cerrada con llave. El aviso clavado decía que sus servicios ya no eran necesarios. Su única fuente de ingresos se había evaporado con un golpe de campana. Las murmuraciones la siguieron como sombras en la pared. Fenda ambulante, trae ruina, no la mires. Personas que la habían saludado días antes ahora la evitaban. Haciendo la señal de la cruz, Rocío sintió un nudo en la garganta, pero no pidió explicaciones. Entendía que el miedo había envenenado el amor que alguna vez le tuvieron. Avanzó por el pueblo. Cada paso un recordatorio de su nueva condición de paria. Los niños la seguían a cierta distancia, riéndose y repitiendo el apodo que Fray Nazario le había otorgado. Su risa era mezcla de inocencia y crueldad aprendida. Las mujeres, que antes compartían historias y pens, apartaban a sus hijos cuando Rocío se acercaba. Un hombre que alguna vez le había comprado pan le negó agua cuando ella quiso llenar su cántaro en el pozo comunal. El agua se contamina con tu toque, murmuró sin mirarla. Rocío aguantó el sol abrasador sin agua, sabiendo que cualquier protesta la haría parecer aún más culpable. Pasó noches escondida entre ruinas de adobe en las afueras, abrazada a sí misma para no sentir el frío nocturno. El rugido del viento se mezclaba con el rugir de su estómago vacío. Se sentía sola, pero dentro de esa soledad
nació una determinación silenciosa. Debía resistir, aunque nadie más lo deseara, mientras Rocío era marginada. Algo extraño comenzó a suceder en el campanario. Pequeñas grietas surgieron en la base donde la campana estaba apoyada, con vientos moderados. La capilla temblaba como si fuese de papel. Los trabajadores de la reconstrucción, hombres jóvenes, con poca experiencia, salían heridos por desprendimientos inesperados. Cada incidente era usado por Nazario para reforzar su narrativa. Vean, la maldición continúa, proclamaba desde el púlpito. Rocío escuchaba los comentarios desde lejos y sentía el fuego de la injusticia arder más fuerte. Sabía que lo que ocurría no era sobrenatural. El sonido de las vibraciones, el crujido de la madera vieja, el silbido del viento filtrándose. Todo le hablaba en un idioma que solo ella parecía entender. Ese idioma le decía que el campanario estaba enfermo y que nadie lo estaba curando. Intentó acercarse a hablar con una amiga, alguien en quien siempre había confiado, pero al verla, la amiga bajó la mirada y se apresuró a cerrar la puerta. No puedo, Rocío, susurró desde detrás de la madera. Rocío apoyó la mano en la puerta, sintiendo la textura de la madera y la distancia que ahora las separaba. Comprendió que estaba sola. Con el paso de los días, caminó bajo la sombra del campanario, observando a los trabajadores cargar vigas mal cortadas y colocar soportes que hacían ruido cuando nadie más escuchaba. De noche, cuando el pueblo dormía y solo el viento era testigo, se acercaba al edificio, tocaba suavemente las piedras, escuchaba el suspiro del metal. Cada toque era una pregunta que se hacía a sí misma. ¿Qué está mal? Porque nadie lo ve. Su talento comenzó a guiarla como una brújula. Revisó los soportes de madera y encontró marcas de soldadura barata, parches que no pertenecían a la estructura original. Los metales lucían opacos donde deberían brillar. Rocío recordó las historias de su padre sobre la pureza del bronce y la mezcla exacta de estaño y cobre que daba la campana a su voz. Lo que veía ahora era diferente. Placas de metal inferior, soldaduras fracturadas, tornillos que parecían arrancarse de sus bases. Todo esto estaba escondido bajo capas de pintura nueva. Cada descubrimiento aumentaba su angustia y su furia. La culpa no era de un espíritu maligno, era de manos humanas que habían traicionado la confianza del pueblo. Pero ¿cómo decirlo si nadie escucharía? La impotencia se mezclaba con la urgencia de actuar antes de que un desastre terminara de caer sobre San Jacinto. La noche en que decidió entrar al campanario fue oscura, sin luna. Se deslizó por la puerta lateral, que siempre chirriaba, pero que esa noche parecía querer ayudarla. Permaneciendo silenciosa, subió los escalones de piedra con cuidado, sintiendo bajo sus dedos el polvo de siglos y el sudor reciente. A cada paso, las vibraciones se intensificaban. Tocó los pasamanos de hierro y percibió una resonancia extraña, una discordancia en el metal. En lo alto, encontró cajas, apiladas con restos de metal. Al abrirlas, sus manos se toparon con barras de bronce de alta calidad, escondidas. A un lado, registros de materiales mostraban cifras adulteradas y firmas inconfundibles. Rocío respiró hondo, sintiendo el olor a papel viejo y engaño. Sus ojos se acostumbraron a la penumbra y descubrieron notas con el sello de Nazario autorizando la compra de materiales que nunca llegaron. Cada hoja era una confesión silenciosa. Siguió explorando y encontró partes de campanas originales en un rincón oscuro, sustituidas por piezas inferiores colgadas en el campanario. Descubrió que los terremotos anteriores no solo habían sido tragedias naturales, sino que habían sido agravados por negligencia de la hermandad. Supo que Nazario había vendido metales de alta calidad a comerciantes de otras regiones, guardando para sí el beneficio. Los reforzamientos hechos con ligas inferiores eran una trampa. Parecían sólidos, pero se quebraban bajo presión. La reciente rajadura que había iniciado toda su desgracia fue causada por el peso indebido que se había añadido para aumentar el dramatismo del ritual. Rocío sintió un frío recorriéndole la espalda. La ira se transformó en determinación. Tenía en sus manos la verdad. Ahora debía encontrar la forma de que el pueblo la escuchara, sin que Nazario la silenciara antes. La celebración del día del retumbo sagrado se acercaba. Era la fecha en la que toda la villa se reunía para agradecer y para temer al mismo tiempo. Rocío sabía que, si nadie hacía nada, el campanario podría colapsar y aplastar a los mismos que se postrarían ante él. Las imágenes de su padre aplastado por piedras volvieron a su mente. Sabía que no podía soportar ver esa tragedia repetirse ante sus ojos. La decisión se formó como un nudo en su garganta. Debía hablar en público. Debía hacer que todos escucharan con sus propios oídos las vibraciones
que ella sentía. Pero la idea de enfrentarse a Nazario, de desafiar la tradición, la llenaba de pavor. Se vio frente a la multitud, recordando cómo la habían humillado. Un escalofrío la recorrió. Sin embargo, el peso de la verdad era mayor que el miedo. Días antes de la ceremonia, Rocío comenzó a planear. Practicaba en secreto reproducir el sonido irregular de la campana rajada, tratando de que su voz imitara el eco grave y lento que indicaba desastre. Tocaba con suavidad la base de la campana caída en la plaza, escuchando su lamento interno. Sus manos, acostumbradas a la delicadeza de las páginas, ahora se movían firmes sobre el metal. Quería que el pueblo escuchara lo que ella escuchaba, que sintieran la vibración dentro del pecho. Sabía que no bastaría con palabras. Necesitaba un sonido innegable. Preparó en su mente cada frase que diría, cada explicación de las fallas estructurales. Repasaba mentalmente los documentos y nombres que había visto en la torre. Sus noches se llenaron de ensayos silenciosos y sus días de observación disimulada. Cada momento era una preparación para un acto que podía salvar vidas o costarle la suya. La duda, sin embargo, nunca la abandonó completamente. ¿Y si nadie le creía? ¿Y si Nazario la acusaba de herejía una vez más? Recordaba la mirada de odio en sus ojos durante el juicio del eco. Imaginaba a la multitud burlándose de nuevo, esparciendo fuligem en su rostro. Su corazón se aceleraba ante la posibilidad de otro rechazo público. Pero luego pensaba en los niños que la habían insultado. No quería verlos aplastados bajo piedras. Pensaba en las mujeres que la evitaban. No quería verlas llorar sobre cuerpos sin vida. La humillación que había sufrido se transformó en combustible para su valentía. Comprendió que su dolor tenía que servir para algo más que para la tristeza. Esa noche decidió que, pasara lo que pasara, se pondría frente a todos durante el día del retumbo sagrado y contaría la verdad. Prefería ser llamada loca a ser testigos silenciosa de una tragedia que podía evitarse. La víspera del día del retumbo sagrado, el aire en San Jacinto parecía más denso, cargado de electricidad y temores ocultos. Las campanas pequeñas de las casas sonaban tímidas, anunciando la cercanía de la ceremonia mayor. Los hombres barrían las calles y decoraban los portales con flores secas, símbolo de luto y esperanza. Las mujeres preparaban peins redondos y velas gruesas que arderían durante toda la noche. Los niños, por una vez, dejaban sus juegos para observar con ojos grandes los preparativos, conscientes de la solemnidad del momento. Los ancianos murmuraban oraciones antiguas, palabras en un dialecto cas y perdido. Desde el amanecer, un murmullo constante llenaba la plaza, como un río de voces que no se detenía. En el cielo, las nubes se movían lentas, amenazando con lluvia. Todo parecía anticipar algo grande, algo inevitable. Y en el centro de ese remolino de expectativas estaba el campanario, majestuoso y silencioso. Rocío se preparó para el día como si fuera a un juicio final. Lavó su rostro con agua fría, dejando que la fuligem que todavía quedaba se deslizara por sus mejillas, mezclándose con sus lágrimas silenciosas. Escogió un vestido sencillo, de tela gruesa, que le permitiera moverse sin impedimentos. Trenzó su cabello con manos temblorosas, recordando cómo su madre hacía lo mismo cuando era niña. Miró al espejo y se preguntó si la valentía se podía ver reflejada en los ojos. Tomó un trozo de tela y lo guardó en su bolsillo. Era el último retazo de la camisa de su padre, un amuleto de fuerza. Salió de su casa al amanecer, sintiendo cada piedra bajo sus pies desnudos. Cada paso era un recordatorio de la decisión que había tomado. El viento acarició su rostro, como si le susurrara un secreto de aliento. Aunque el miedo mordía su estómago, la determinación marcaba el ritmo de su corazón. El campanario comenzó a llenarse de gente, incluso antes de que el sol alcanzara su punto más alto. Nazario, con su túnica bordada y su mirada severa, caminó hacia la plataforma central, levantó las manos, y un silencio reverencial se extendió como una manta sobre la multitud. Comenzó a hablar con su voz melosa y firme, recordando la historia de la hermandad, la importancia de mantener la pureza de la comunidad, y la necesidad de sacrificar la comodidad por el equilibrio espiritual. Mencionó, sin nombrarla, la presencia de una mancha en el tejido del pueblo, una sombra que había traído desgracias. La gente asentía, algunos con ojos cerrados, otros observando de reojo a Rocío. El ritual se desarrolló, según lo esperado: cantos, incienso, plegarias. Nadie anticipaba que algo pudiera romper esa coreografía ensayada durante generaciones. El ambiente estaba cargado de una mezcla de fe y tensión. Las miradas se dirigían al campanario,
Cada vez que una brisa ligera movía la campana rajada, algunos se persignaban constantemente, como si cada movimiento del viento pudiera traer un golpe fatídico. El recuerdo de terremotos pasados se colaba en las conversaciones en susurros. Rocío permanecía al margen de la multitud, mirando la base de la campana caída, que ahora decoraba la plaza, reluciente bajo la limpieza superficial, pero enferma por dentro. Sus manos sudaban, escondidas en las mangas de su vestido. A cada palabra de Nazario, el espacio entre el pueblo y ella parecía ensancharse, como un abismo. Sin embargo, cuando llegó el momento de tocar la campana rajada, Rocío sintió que ese abismo se convertía en puente. Con un paso lento pero decidido, Rocío se acercó a la campana. Al principio, nadie notó su movimiento, ocupados en sus rezos, pero cuando su mano tocó el bronce frío, un murmullo se levantó como un viento inesperado. Cerró los ojos, apoyó la palma en la superficie rajada, y escuchó. El metal respondió con un zumbido interno que solo ella entendía. Tomó aire y, con voz clara, pidió silencio. «Escuchen conmigo», dijo, sus palabras resonando con una fuerza que no sabía que tenía. Tocó la campana suavemente, produciendo un sonido desigual, inestable. El eco vibró en el pecho de todos. La plaza entera quedó muda, sorprendida por el atrevimiento y por el sonido, distinto a lo que esperaban. Nazario frunció el ceño. Su mano apretó los bordes de su túnica. Rocío abrió los ojos. Viendo la atención de todos, decidió continuar. «Este sonido no es de maldición», explicó. La voz temblorosa pero firme. «Es el sonido de una estructura rota, de una campana que fue maltratada». Habló de las vibraciones irregulares, de cómo una campana sana debía resonar de forma armónica. Señaló con sus dedos las fisuras invisibles. Describió las tensiones que vibraban debajo de sus pies. Utilizaba palabras simples, como su padre le había enseñado cuando era niña. «El metal pide ayuda», decía, «no nos castiga». Algunas mujeres en la primera fila se miraron entre sí, confundidas. Un hombre joven frunció el ceño, tratando de entender. Rocío sentía que cada frase era un salto sobre un precipicio. A cada explicación, era como abrir una grieta en el muro de la tradición. Sabía que Nazario no tardaría en reaccionar. La reacción de Nazario fue inmediata. Dio un paso hacia adelante, levantó su voz y acusó a Rocío de intentar subvertir el ritual. «Silencio, hereje», exclamó, señalándola con un dedo rígido. Acusó su acto de ser un espectáculo pagano, una artimaña del demonio, para confundir a los fieles. «¿Vais a escuchar a la hija del rumor o a la voz de nuestros ancestros?», preguntó, su voz resonando con autoridad. Algunos, en la multitud asentían, acostumbrados a obedecer. Sin pensar, Rocío sintió como el peso de la mirada de Nazario pretendía aplastarla, pero, antes de que pudieran arrastrarla, golpeó de nuevo la campana con un toque distinto, reproduciendo el eco grave y lento que solo se escuchaba antes de un derrumbe. El sonido se extendió como un presagio, haciendo vibrar el suelo. La multitud se estremeció. Un anciano se llevó la mano al pecho, recordando el sonido del último terremoto. Nazario, por un instante, pareció perder las palabras. Ese eco profundo removió recuerdos enterrados. Las mujeres susurraron el nombre de sus muertos. Los hombres miraron al campanario con miedo renovado. Los niños, que no habían vivido terremotos, se abrazaron a las faldas de sus madres. En el rostro de algunos, la duda reemplazó la devoción ciega. Rocío aprovechó ese breve momento de vacilación. «El sonido que escucháis es el mismo que nos avisa cuando la tierra se abre», gritó, alzando la voz por encima del murmullo creciente. «No es ni sombra, es la incompetencia de quienes nos deberían proteger». Sus palabras fueron una lanza que atravesó el silencio. Algunas personas comenzaron a asentir, recordando que las grietas en el campanario habían aparecido antes de que Rocío fuese señalada. La atmósfera cambió. La fe inquebrantable en Nazario comenzó a resquebrajarse como el bronce de la campana. Nazario, al darse cuenta del cambio en la multitud, redobló sus esfuerzos. Gritó que no debían dejarse engañar por sonidos manipulados. Ordenó a 2 hombres robustos que sacaran a Rocío de la plaza. Los hombres dudaron un segundo, viendo los ojos decididos de Rocío y la atención del pueblo sobre ella. El líder de la hermandad insistió, su voz temblando por primera vez con una nota de urgencia, pero la campana, como si tuviera voluntad propia, emitió un crujido prolongado cuando el viento sopló. El sonido, similar al que Rocío había reproducido, recorrió las paredes de la capilla. Un pájaro asustado voló de una cornisa. En ese instante, los hombres que debían sujetarla dieron un paso atrás. El eco del crujido
parecía confirmar las palabras de Rocío. El miedo a un derrumbe real superó la obediencia ciega. Nazario apretó los dientes. Veía cómo su control se desmoronaba. Rocío se mantuvo de pie, sintiendo su corazón latir contra su pecho como un tambor antiguo. Miró a la multitud y, con voz firme, los invitó: si no creéis mis palabras, venid conmigo al campanario, ved con vuestros propios ojos los metales baratos, los registros falsos, las piezas escondidas. Extendió su mano como señal de invitación. Su tono no era de desafío, sino de urgencia. Algunos hombres se miraron entre ellos, indecisos. Una mujer mayor, con arrugas profundas y ojos firmes, dio el primer paso. Luego, un joven, había perdido a un hermano. En el último derrumbe la siguió. La masa comenzó a moverse lentamente, como un río que encuentra un nuevo cauce. Nazario gritaba órdenes, pero sus palabras caían como gotas sobre piedra. Rocío sintió la mezcla de temor y alivio. Había abierto la puerta a la verdad, pero aún faltaba cruzar completamente el umbral. El grupo comenzó a moverse hacia el campanario como una marea de cuerpos y corazones agitados. Los pasos resonaban en el empedrado, creando un murmullo rítmico acompañado por respiraciones contenidas. El aire estaba cargado de polvo y de expectativas. Cada inhalación parecía más pesada que la anterior. Los más jóvenes se adelantaban, ansiosos por ver con sus propios ojos aquello que Rocío prometía revelar. Los ancianos caminaban con cautela, sus bastones golpeando el suelo en un ritmo propio. Nazario seguía a la multitud, como un pastor que no reconoce a su rebaño. El sol alto lanzaba sombras alargadas sobre la torre, que se erguía desafiante pero enferma. En el interior de la escalera de piedra, el silencio se hacía más profundo, roto solo por los sonidos del calzado y el crujir ocasional de la madera. Rocío lideraba, recordando el camino que había tomado en la oscuridad de la noche, pero ahora cada paso era testigo de una comunidad detrás de ella. Las paredes exhalaban un olor a humedad y antigüedad que hablaba de siglos de secretos. Al llegar a la sala donde se almacenaban los materiales, Rocío se arrodilló frente a las cajas que había descubierto. Sus dedos temblorosos retiraron la tapa de la primera, revelando barras de bronce brillante. Un murmullo colectivo se elevó. Aquellas barras eran de una calidad que ninguno de los asistentes podía costear. Uno de los hombres más cercanos tomó una barra y la levantó con esfuerzo, sorprendido por su peso. Con esto se habrían reforzado nuestras campanas por generaciones, dijo, la voz quebrada. Rocío abrió otra caja, mostrando más metal oculto. Las mujeres se cubrían la boca con las manos, horrorizadas. Algunos alargaban la mano, casi como si temieran que aquello se desvaneciera al tocarlo. Era la primera vez que tenían evidencia tangible de corrupción en un lugar considerado sagrado. Todo lo que se había dicho en susurros tomaba forma. Luego, Rocío se acercó a los pilares y señaló las soldaduras baratas, las grietas disimuladas con pintura. Pasó su mano sobre una junta y mostró cómo el metal se deshacía en polvo. Varios hombres se aproximaron y, con solo tocar, confirmaron la fragilidad. Aquí debía haber un refuerzo, dijo Rocío, señalando un hueco donde faltaba una pieza esencial. Los rostros se tensaron al comprender la magnitud del engaño. En un rincón, encontraron un fragmento de la campana, original, lustrado y guardado en secreto, reemplazado por una pieza inferior. Esto es lo que tocan ahora, una sombra, explicó Rocío. El grupo empezó a murmurar más fuerte, la indignación mezclándose con la incredulidad. Por cada evidencia que Rocío mostraba, el silencio respetuoso de la tradición se rompía un poco más. No solo encontraron metales, encontraron papeles. Rocío sacó los registros que había visto, los entregó a quienes sabían leer. Una mujer de mediana edad, que había sido maestra, antes de que la hermandad eliminara las clases, leyó en voz alta, fechas de entrega, cantidades de metal, firmas de Nazario. Sus dedos seguían cada línea con un temblor perceptible. Los nombres de los proveedores eran los mismos que todos conocían, pero las cantidades no coincidían con lo que se había utilizado. Había facturas duplicadas, autorizaciones infladas. Al escuchar su nombre, Nazario intentó arrebatar los papeles, pero las manos que los sostenían se aferraron con fuerza. Aquí está tu firma, dijo la maestra, alzando la página para que todos la vieran. La tinta negra brillaba bajo la luz que entraba por la ventana estrecha. Alguien en la multitud lanzó un suspiro ahogado. Otro masculló una maldición. Las evidencias hablaban con la claridad que las campanas ya no podían. Nazario abrió la boca para hablar, pero sus palabras se atascaban como piedras secas. Son falsificaciones, balbuceó,
su voz por primera vez perdiendo la seguridad acostumbrada. Su rostro se enrojeció, una vena en su frente latiendo descontrolada. Acusó a Rocío de haber plantado las pruebas, de manipular la voluntad del pueblo, pero la credibilidad que había construido durante años se resquebrajaba con cada excusa. También plantó las barras de bronce, preguntó un joven desde el fondo, con sarcasmo. También manipuló los terremotos pasados, añadió otro. Las preguntas se convirtieron en un coro que no buscaba respuestas. Por primera vez, Nazario fue quien recibió murmullos de desaprobación. La arrogancia que había alimentado su poder se convertía ahora en su debilidad. Intentó imponer silencio, pero su voz era devorada por el murmullo creciente de indignación. La estructura comenzó a quejarse, como si participara en la acusación. Un sonido seco, como el crujir de un hueso, resonó en la torre. Un polvo fino cayó desde el techo, flotando en los rayos de luz que se colaban. La multitud dejó de lado la confrontación y levantó los ojos. Rocío sintió el temblor bajo sus pies y supo que el tiempo se acababa. La campana grande, suspendida sobre ellos, oscilaba de manera inquietante. El viento sopló con fuerza, entrando por las grietas y acelerando el movimiento. Era como si la estructura misma quisiera hablar, confirmando la verdad que Rocío había revelado. El miedo se apoderó del grupo. Las miradas se encontraron y se reconocieron en un mismo pánico. Nazario, por primera vez, se veía pequeño bajo la sombra del campanario que la había dirigido durante décadas. Rocío alzó la voz para imponerse sobre el estruendo creciente. «Debemos salir ahora», gritó, señalando la escalera. Explicó que las vibraciones se estaban sincronizando con el viento, que un colapso era inminente. «No hay tiempo para discusiones», añadió, empujando con suavidad a la mujer mayor hacia la salida. Algunos se quedaron paralizados, incapaces de decidir. Otros querían llevarse consigo las barras de bronce como prueba. Rocío tomó una decisión rápida. Tiró una de las barras por las escaleras, mostrando que nadie podría cargarlas sin riesgos. «Nuestras vidas valen más que pruebas», exclamó. La claridad en su voz actuó como un faro. La multitud comenzó a moverse, primero torpemente, luego con mayor celeridad. Nazario intentó detenerlos, gritando que era una trampa, pero su voz se perdía entre el ruido de pies y el creciente gemido del campanario. Un estruendo repentino hizo temblar la torre. Una viga se partió y un pedazo de piedra cayó, golpeando los escalones donde, segundos antes, habían estado parados varios hombres. El polvo llenó el aire, haciendo toser a todos. Rocío empujaba suavemente a los más lentos, guiando con palabras urgentes. «Agáchense, cubran sus cabezas, sigan la luz», repetía como un mentre. A su paso, recogía a un niño que lloraba, devolviéndolo a su madre. El caos era total, pero su mente se mantuvo fría, enfocada en cada movimiento. El sonido de la campana, agitada fuera de control por el temblor, era ensordecedor. Nazario, en medio de la confusión, se aferró a una columna, sus ojos desorbitados. El miedo que había impuesto durante años regresaba ahora hacia él. Cada segundo contaba. Finalmente, el grupo emergió al exterior. El aire fresco golpeó sus rostros cubiertos de polvo. Se alejaron a toda prisa, jadeando, algunas lágrimas resbalando por mejillas ennegrecidas. Rocío fue la última en salir, asegurándose de que no quedara atrás. En el momento en que sus pies tocaron el suelo de la plaza, un ruido sordo retumbó. Una porción de la torre se desprendió, cayendo hacia el vacío con un estruendo que cortó el aliento. El suelo vibró, como en los terremotos que tanto temían. La nube de polvo que se levantó cubrió todo, convirtiendo el día en una noche breve. La gente gritó. Algunos se arrodillaron instintivamente, otros se abrazaron. Rocío se cubrió la boca y la nariz, observando cómo piedras antiguas rodaban, rompiendo el suelo, donde había estado parada horas antes. El sonido del colapso parecía un lamento ancestral. Cuando el polvo comenzó a sentarse, los presentes se volvieron lentamente hacia las ruinas del campanario. El corazón de San Jacinto, símbolo de fe y control, yacía abierto como una herida. La gran campana rajada estaba en el suelo, partida en dos, su interior visible por primera vez para muchos. Las lágrimas corrían por rostros jóvenes y viejos, no solo por la estructura perdida, sino por la verdad descubierta. Al mirar a Nazario, lo vieron cubierto de polvo, sus túnicas sucias y sus ojos desorientados. La figura imponente de días anteriores había desaparecido. En su lugar quedaba un hombre pequeño, empequeñecido por su vergüenza. La multitud, con el eco del derrumbe aún resonando en sus pechos, comenzó a murmurar nombres
y culpas. Algunos miraban a Rocío con respeto recién descubierto. Otros todavía procesaban la traición. Era el inicio de un juicio más profundo que cualquier juicio del eco. Y en ese momento, aunque la campana había caído, el eco de la justicia comenzaba a resonar en San Jacinto. El silencio que siguió al derrumbe fue casi tan ensordecedor como el propio estruendo. La multitud permanecía allí, cubierta de polvo, observando el vacío donde antes se alzaba el símbolo de su fe. Algunos sollozaban sin sonido, otros murmuraban oraciones incoherentes. Las miradas se cruzaban, buscando consuelo o explicaciones. Los rostros ennegrecidos revelaban canales de lágrimas claras, surcos de dolor y desconcierto. A lo lejos, el viento seguía soplando, llevando consigo motas de polvo que se adherían a la piel como recordatorio tangible. Se empezaron a escuchar voces que mencionaban traición, negligencia, sacrilegio. Nos engañaron, susurró una mujer, apretando la mano de su hijo. Nos vendieron nuestros propios metales, dijo un hombre, mirando sus dedos llenos de tierra. La plaza, que antes era escenario de rituales controlados, se convertía ahora en espacio de duelo y de indignación compartida. En medio de esa confusión, un pequeño grupo se dirigió hacia Nazario. No lo hicieron con violencia, sino con una intensidad que amenazaba con consumirlo. ¿Cómo pudiste?, preguntó la maestra, que había leído los documentos. Su voz firme como el pergamino que había sostenido. Un hombre que había perdido a su hermano en un derrumbe anterior le señaló con el dedo. Nos llamaste impuros cuando eras tú quien vendía la pureza. Nazario buscó palabras, pero lo único que encontró fueron excusas gastadas. Intentó justificar sus acciones, diciendo que había utilizado los recursos para proteger al pueblo de enemigos externos, que los metales se habían extraviado en viajes peligrosos. Pero cada argumento parecía más absurdo a la luz de la evidencia. Su voz temblaba, algo que nadie había visto antes. Los ojos del pueblo, que antes reflejaban reverencia, ahora mostraban desconfianza y dolor. Las discusiones se tornaron acaloradas. Algunas personas, especialmente los más ancianos, pidieron moderación, recordando la guía que Nazario había proporcionado durante años. Otros gritaban por castigo, cansados de sufrir en silencio. No podemos seguir bajo la sombra de quienes nos mienten, gritó un joven con un niño en brazos. Una mujer mayor, de nombre Inés, se adelantó y dijo que la justicia debía ser firme, pero también reparadora. Rocío se mantuvo en silencio por un momento, escuchando las voces que danzaban entre la furia y el temor. Sentía la responsabilidad pesando sobre su corazón. Ella había revelado la verdad, pero ahora el pueblo necesitaba dirección. Podía escuchar en la distancia el eco del viento, como si la montaña misma estuviera esperando la decisión que vendría. Rocío tomó una respiración profunda y se acercó al centro de la conversación. Sus ojos claros brillaban con determinación y fatiga. Lo que importa ahora es evitar que esto vuelva a suceder, dijo, su voz resonando con claridad. La hermandad perdió su camino al buscar poder y no protección. Debemos disolverla y comenzar de nuevo, con transparencia y con manos de todos nosotros, hombres y mujeres. Hablar en plural no fue casual. Ella quería incluir a todos, sin importar género o edad. Recordó a su padre, y como él le había enseñado que el sonido puro de una campana solo era posible cuando cada parte estaba en armonía. Debemos ser como esa campana, añadió, trabajar juntos para reconstruir, para sanar las heridas, para que nadie vuelva a usar nuestro miedo en nuestra contra. Las palabras encontraron eco en aquellos que se sentían traicionados, y también en quienes temían el vacío de autoridad. Las reacciones fueron diversas. Algunos se miraron con sorpresa. Nunca una mujer había hablado en la plaza con tanta autoridad. Otros asintieron lentamente, procesando la idea de una nueva estructura de liderazgo. La anciana Inés apoyó públicamente a Rocío. Esta niña tiene más sabiduría en sus dedos que muchos de nosotros en nuestros años, afirmó. Y sus palabras, provenientes de alguien respetado, calmaron a varios. Un adolescente sonrió, imaginando un futuro en el que su hermana también podría tocar la campana. La maestra, aún con el polvo en sus cabellos, declaró que estaba dispuesta a enseñar de nuevo, a registrar de forma pública cada gasto, cada metal comprado. Así, el apoyo comenzó a tomar forma, no como un alboroto, sino como un susurro que crecía en volumen y convicción. Nazario sintió como la arena bajo sus pies se deshacía. Durante años había visto al pueblo inclinarse ante él, pero ahora veía espaldas erguidas y ojos que se atrevían a enfrentarlo. Una sensación desconocida lo atravesó, vulnerabilidad. Contempló la torre caída, el símbolo de su poder reducido
a ruinas, y comprendió que su nombre ya no significaba salvación, sino traición. Por un momento, un destello de arrepentimiento cruzó su rostro, pero pronto se desvaneció, reemplazado por un gesto tenso. Había vivido en la cumbre de la autoridad, y ahora debía considerar el exilio. Sus manos, acostumbradas a bendecir y señalar, se cerraron en puños, en un vano intento de retener el poder. Miró a Rocío, y por primera vez la vio no como amenaza, sino como la voz que él no podía callar. El pueblo decidió convocar un consejo emergente esa misma tarde, bajo la sombra de un árbol grande, lejos de las ruinas que aún humeaban. Se sentaron en círculo representantes de diferentes familias. Hablaron uno por uno. La maestra tomó notas en papel nuevo. La anciana Inés velaba por que las voces no se alzaran en exceso. Discutieron qué hacer con los recursos encontrados, cómo redistribuirlos, cómo reconstruir sin repetir errores. Debatieron la responsabilidad de Nazario. Algunos querían llevarlo ante autoridades de otras regiones. Otros creían en un castigo comunitario. Se planteó que sus bienes y los de la hermandad fueran usados para reconstruir el campanario y para ayudar a las familias afectadas por los derrumbes anteriores. Hablaron hasta que el sol comenzó a descender, conscientes de que esa discusión marcaba el inicio de un nuevo capítulo para San Jacinto. La decisión final fue pronunciada cuando el cielo se tiñó de naranja. Nazario sería desterrado de San Jacinto del Retumbo. No podría llevar consigo los bienes obtenidos a partir de la corrupción. Esos recursos serían administrados por un nuevo grupo formado por miembros del pueblo, con registros abiertos y supervisión continua. La hermandad del campanario quedaba disuelta. El nuevo grupo tendría paridad de género y de generaciones, para que ninguna voz fuera silenciada. Nazario escuchó la sentencia, con los labios apretados, su mirada perdida en algún punto entre el árbol y las ruinas. Nadie celebró su exilio con alegría ruidosa. Era un acto necesario, pero triste. Todos sabían que desterrar a alguien significaba admitir que se había roto algo que no solo era físico, sino moral. Aún así, la determinación de recomenzar era más fuerte que la nostalgia por la estructura caída. Al día siguiente, Nazario se marchó. No hubo banda que lo despidiera ni campana que sonara a su partida. Caminó solo, llevando una bolsa pequeña, con lo poco que le permitieron mantener. Sus pasos resonaron en las calles que habían escuchado su voz durante décadas. Algunas ventanas se cerraron discretamente, no por miedo, sino por no querer verle. En otras, rostros asomados lo miraban con una mezcla de pena y rabia. Pasó frente a la plaza, donde la campana partida reposaba como testigos, silencioso. Al cruzar la frontera del pueblo, se detuvo y miró hacia atrás por última vez. Vio a Rocío de pie junto a la anciana Inés y al joven con el niño en brazos. Nadie levantó la mano para despedirlo. Sus ojos se nublaron y siguió caminando. Su figura se empequeñeció hasta desaparecer en el horizonte. El viento, siempre presente, parecía empujarle fuera de la historia del valle. Con la ausencia de Nazario, el pueblo se volvió hacia el futuro. Se reunieron nuevamente en la plaza, todavía llena de escombros, para pensar en la reconstrucción. Todos los ojos convergieron en Rocío. Ella, con las manos aún marcadas por el polvo y la grasa del campanario, sintió el peso de la responsabilidad, pero también un brote de esperanza. Agradeció la confianza y advirtió que no podía hacerlo sola. Propuso la formación de un grupo mixto de campaneros, donde hombres y mujeres aprenderían a tocar, afinar y mantener las campanas. Pidió que los metales de alta calidad encontrados fueran fundidos nuevamente bajo rituales de transparencia, con el pueblo como testigo. Insistió en la importancia de registrar cada decisión, para que las generaciones futuras supieran cómo se había reconstruido la torre. Cuando tocó la campana partida, lo hizo con reverencia y con la promesa silenciosa de que ese sonido no volvería a ser un eco de injusticia, sino de renacimiento. Rocío se despertó antes del alba, en los días siguientes, impulsada por una mezcla de responsabilidad y propósito. Caminaba hacia las ruinas del campanario con un cuaderno en la mano, anotando cada fisura, cada piedra rescatable, cada madera que aún podía servir. El cielo aún teñido de azul profundo la hacía sentirse parte de un inicio. Los habitantes se acercaban en silencio, algunos tímidos, otros aún incrédulos, pero todos traían algo: herramientas antiguas, cuerdas, cubetas, incluso comida, para quienes pasaban el día entero trabajando. Rocío agradecía cada gesto con una sonrisa sincera. Su presencia, antes temida, ahora era recibida como un faro que guiaba el proceso. El viento silbaba entre los escombros, pero ya no sonaba como lamento, sonaba como una
canción de transformación. La joven sentía que, por primera vez, el valle no la veía como una sombra, sino como una llama necesaria. Las jornadas eran largas. Los hombres más fuertes retiraban piedras pesadas, mientras las mujeres clasificaban los metales encontrados. Los jóvenes subían a los restos de escaleras, limpiando con cepillos improvisados y retirando polvo acumulado durante generaciones. Rocío se movía de un grupo a otro, evaluando, aconsejando, explicando con paciencia la importancia de los ángulos, de las resonancias, de las uniones. Cuando alguien dudaba, ella ponía su mano sobre el material y decía, escucha, y todos comenzaban a aprender que cada metal tenía un idioma propio. Por las noches, agotados, se sentaban alrededor de pequeños fuegos, compartiendo historias. La reconstrucción comenzaba a unir a personas que antes apenas intercambiaban saludos. El trabajo colectivo estaba curando heridas que iban más allá del campanario. Un día, mientras revisaba los cimientos, junto con el joven Mateo, Rocío descubrió un compartimento oculto bajo las piedras antiguas. Era pequeño, pero contenía pergaminos, enrollados y herramientas de su padre que jamás habían sido encontradas tras el derrumbe. Rocío tembló al tocar la madera desgastada del estuche. Mateo la observó en silencio, comprendiendo que aquello no era solo un hallazgo técnico, sino emocional. Al abrir uno de los pergaminos, la joven encontró notas precisas de su padre sobre la estructura original del campanario, mediciones exactas, advertencias sobre puntos débiles que nunca habían sido reparados. Lágrimas silenciosas rodaron por su rostro. Él sabía que esto iba a fallar. Susurró. Esa documentación se convirtió en la base para el nuevo diseño, y el pueblo lo recibió como un mensaje del pasado, guiando el futuro. Fue un momento de unión espiritual, no impuesto por tradición, sino nacido de memoria y gratitud. A medida que avanzaban, Rocío enseñó a los nuevos campaneros cómo interpretar vibraciones. Les hacía cerrar los ojos y sentir el metal bajo sus dedos. Las campanas no son solo instrumentos, decía, son voces, y deben ser tratadas con respeto. Algunos jóvenes, especialmente las muchachas, quedaron fascinados. Muchas confesaron que siempre habían querido aprender, pero nunca se habían atrevido a decirlo. Ahora, bajo la guía de Rocío, lo hacían con orgullo. Los hombres mayores, al principio reticentes, comenzaron a aceptar la idea de un equipo mixto, observando la destreza natural con la que algunas jóvenes identificaban tensiones. En poco tiempo, la torre que debía levantarse no solo sería más sólida, sino también símbolo de igualdad. En un pueblo marcado por la tradición, aquello representaba una revolución silenciosa. A medida que la nueva campana iba tomando forma, el taller improvisado se convirtió en el corazón del pueblo. La fundición del metal era un espectáculo hipnótico. El fuego rugía, los metales se derretían en una danza líquida de colores incandescentes. Rocío supervisaba cada mezcla, cada proporción, cada movimiento necesario para asegurar un tono puro. Cuando el metal rojo vivo se vertió en el molde, el silencio fue absoluto. Era como si el pueblo entero contuviera la respiración. La piel de todos se calentó con el calor de la creación. En ese instante, comprendieron que no estaban solo reconstruyendo una campana, estaban fundiendo una nueva historia. Las manos que antes temblaban de miedo, ahora temblaban de esperanza. Días después, cuando el molde se rompió lentamente y la nueva campana vio la luz, se escucharon suspiros por toda la plaza. Aún fría y opaca, la campana tenía una presencia imponente. Su cuerpo era liso, sin las cicatrices que marcaron la anterior. Rocío pasó su mano por la superficie, sintiendo como el metal respondía con un murmullo suave. El pueblo la rodeó, temeroso de tocarla, como si fueran testigos de un milagro. Un niño pequeño preguntó si ya podía sonar. Rocío sonrió. Pronto, dijo, antes debe conocernos, y nosotros debemos conocerla. Esa frase hizo reír a algunos, pero también removió algo profundo en otros. Por primera vez, estaban construyendo desde el respeto, no desde el temor. Mientras preparaban la estructura para colocar la campana nueva, una crisis inesperada surgió. Una tormenta repentina se aproximaba desde las montañas. El cielo se ennegreció, y el viento arremetió con fuerza. Las nubes parecían tragarse el valle. Algunos temieron que fuera una señal de que no debían continuar. Otros recordaron viejas supersticiones sobre campanas nuevas y tormentas viejas. Rocío sintió por un instante el peso de la duda en su pecho, pero enseguida escuchó algo, un murmullo profundo en el metal y enfundido, un sonido que no era amenaza,
sino llamado. Interpretó ese sonido como su padre habría hecho. La campana quiere levantarse hoy, dijo con convicción. Su seguridad disipó parte del miedo colectivo. Aunque el viento rugía, el pueblo decidió seguir. La tormenta cayó con furia. Las gotas golpeaban la tierra como agujas. Trabajar bajo la lluvia era difícil, pero cada persona se movía con determinación. Rocío subió por la estructura de madera, con el vestido empapado pegado al cuerpo y el cabello chorreando. Mateo y otros jóvenes aseguraban cuerdas, mientras los hombres más fuertes levantaban la campana con un sistema de poleas antiguo, pero resistente. El viento parecía empujarlos, pero ellos empujaban de vuelta con fuerza y fe. Al ver a Rocío guiándolos, movimientos desde lo alto, algunos sintieron que la tormenta no venía a impedir, sino a purificar. El trueno retumbó, como si la montaña diera su aprobación. El agua lavaba los restos de polvo, dejando todo preparado para el nuevo comienzo. Finalmente, cuando la campana quedó suspendida, en la posición correcta, un rayo iluminó el cielo. En ese instante, la campana brilló como si estuviera viva. Rocío, empapada y temblando, tocó su superficie. El metal respondió con un sonido suave, cas, y un suspiro. «Está lista», dijo, y todos en la plaza lo sintieron también. La tormenta, como un telón, comenzó a retirarse. La lluvia disminuyó, hasta convertirse en una llovizna tranquila. El viento se suavizó. El pueblo entero contempló la silueta de la campana recién instalada, brillando bajo la última luz de la tarde. Era un momento de renacimiento, un momento en el que San Jacinto del Retumbo respiró sin miedo, por primera vez en décadas. Esa noche, bajo un cielo despejado y lavado por la lluvia, Rocío reunió a todos para el primer toque. Sus manos temblaron, pero no por miedo, sino por la emoción de culminar un viaje que había comenzado con humillación y dolor. Al tocar la campana, un sonido puro, profundo y armonioso llenó el valle. Era un sonido que no acusaba, no castigaba, no señalaba culpables. Era un sonido que liberaba. La gente lloró abiertamente. Algunos se arrodillaron, otros abrazaron a sus hijos. Era como si la campana dijera: «Estoy aquí para todos». Rocío cerró los ojos, sintiendo que su padre la acompañaba en ese momento. Sabía que, a partir de entonces, el eco del retumbo sería distinto. Un eco de verdad, un eco de justicia, un eco de reparación. La mañana siguiente, al primer toque de la nueva campana, el valle despertó con un silencio distinto. Uno que no nacía del miedo sino del respeto. El sonido del metal aún parecía flotar entre los cerros, como si hubiera impregnado las paredes de adobe y los techos de teja. La gente salió de sus casas con rostros serenos, algunos todavía con lágrimas secas en las mejillas. Por primera vez en muchos años, los niños corrieron libremente por la plaza, sin la sombra del juicio del eco sobre sus cabezas. Las mujeres se saludaban con sonrisas tímidas, aún aprendiendo cómo era vivir sin el peso de los rumores impuestos. Rocío observaba la escena con el corazón lleno. El pueblo estaba renaciendo, y ella podía sentirlo en cada gesto cotidiano. La campana, suspendida y brillante, parecía vigilar la nueva paz que se asentaba sobre San Jacinto. Con el paso de los días, la rutina del valle comenzó a transformarse por completo. Las reuniones comunitarias se hicieron frecuentes, esta vez sin secretos ni rituales que aterraran a nadie. Se discutían decisiones en voz alta. Cada uno podía opinar sin miedo a represalias. Los jóvenes mostraban interés en aprender oficios que antes estaban reservados a unos pocos. Las muchachas, especialmente, se acercaban a Rocío para pedirle que les enseñara sobre metales, vibraciones y afinación. Ella aceptaba con gusto, viendo en sus ojos un reflejo de lo que ella misma había sentido de niña: el deseo de comprender algo prohibido. Las risas volvieron a escucharse en las noches, acompañadas de canciones antiguas que habían sido olvidadas bajo la opresión de la hermandad. El pueblo, poco a poco, recuperaba partes de sí que habían sido enterradas por generaciones. Sin embargo, a pesar de la calma, Rocío sabía que aún quedaba trabajo por hacer. El campanario no estaba completo. La estructura debía ser reforzada, y la nueva campana necesitaba una torre digna de su voz. Reunió a un equipo mixto de voluntarios para diseñar un proyecto que combinara tradición y modernidad. Algunos hombres mayores insistieron en construirla como antes, mientras que los jóvenes querían innovar. Rocío escuchó todas las opiniones y encontró la manera de unirlas. La torre debe honrar lo que fuimos, pero sostener lo que queremos ser, dijo durante una reunión al pie de las ruinas. Ese sentido de equilibrio convenció a todos. Con metales recuperados y madera firme traída desde un bosque cercano,
comenzaron a levantar los primeros pilares de la nueva estructura. Las manos que antes temblaban por miedo, ahora temblaban por emoción. A medida que la torre crecía, también crecía el respeto por Rocío. Su liderazgo no estaba basado en poder, sino en conocimiento, paciencia y empatía. Aquellos que antes la habían insultado, se acercaban para ofrecer disculpas sinceras. Una madre le llevó pan res y enhorneado, con las manos temblorosas, diciendo: no supe ver tu verdad, pero ahora veo que siempre estuviste protegiéndonos. Rocío aceptó cada disculpa sin rencor, porque entendía que el miedo había hallado al pueblo tanto como la arrogancia había hallado a Nazario. Todos estamos aprendiendo, respondía con suavidad. Ese espíritu de comprensión hizo que el proceso de reconstrucción no fuera solo físico, sino emocional. San Jacinto estaba sanando, y cada interacción lo confirmaba. Una tarde, mientras supervisaba la colocación de unas vigas, Rocío recibió la visita de alguien inesperado, un anciano, que había sido uno de los más fieles defensores de la hermandad. Él se acercó con pasos lentos, cargando una pequeña caja de madera. Tu padre me la dio el día antes del derrumbe, confesó, con la voz temblorosa. Me pidió que te la entregaras y algo le ocurría, pero tuve miedo. Rocío sintió el corazón agitarse mientras abría la caja. Dentro halló una pequeña campanilla, hecha con metal puro y decorada con grabados, que reconoció como obra de su padre. Al sostenerla, el metal emitió un sonido suave, cas, y un susurro. Era un mensaje, un legado, una despedida. Rocío lloró en silencio, y el anciano bajó la cabeza, arrepentido. Gracias, le dijo ella, y esas palabras lo redimieron más de lo que esperaba. Los días siguieron adelante con calma, aunque la ausencia de la figura opresiva de Nazario generó en algunos una sensación extraña de vacío. No porque lo extrañaran, sino porque aún procesaban lo que significaba vivir sin una autoridad única. Para ayudar en esa transición, Rocío propuso que cada mes el pueblo se reuniera para evaluar decisiones colectivas. El consejo aceptó, y así nacieron las asambleas del retumbo, reuniones abiertas donde cualquiera podía participar. La primera de ellas fue histórica: mujeres hablando con voz firme, jóvenes proponiendo ideas, ancianos aconsejando sin imponer. La plaza vibraba con un sonido nuevo, el sonido de la democracia naciente. Rocío observó desde un costado, orgullosa de ver cómo todos aprendían a ser parte de algo más grande que ellos mismos. Mientras la torre tomaba altura, la campana permanecía silenciosa, esperando su momento. Rocío la visitaba cada mañana, tocando su superficie como quien saluda a un viejo amigo. Cada día sentía una vibración distinta, como si el metal respondiera a los avances de la construcción. Un día, mientras la pulía con un paño suave, un niño se acercó y preguntó: ¿la campana tiene corazón? Rocío sonrió y se arrodilló a su altura. Tiene memoria, dijo, y llega cuando la toquemos de nuevo. Recordará todo lo que vivimos. El niño abrió los ojos con admiración y se fue corriendo a contarle a los demás. Desde entonces, la campana fue llamada la voz del valle, un nombre que se extendió tan rápido que nadie pudo recordar quién lo dijo primero. Las noches se volvieron un espacio de descanso merecido. Con la torre ya levantada hasta la mitad, los habitantes comenzaban a reunirse para contar historias alrededor de fogatas pequeñas. Algunos narraban cómo habían vivido los años de opresión. Otros compartían recuerdos olvidados. Rocío escuchaba más de lo que hablaba, absorbiendo cada palabra como parte de un tejido que estaba ayudando a remendar. A veces la invitaban a tocar la campanilla que su padre le había dejado. Su sonido era claro, brillante, un eco pequeño pero poderoso que hacía que el pueblo se callara para escucharlo. Tu voz y la suya están aquí, le dijo una mujer con lágrimas en los ojos. Rocío sintió que, por primera vez, su corazón vibraba al compás de la comunidad. A medida que la torre alcanzaba su altura final, la emoción en el pueblo aumentaba. Todos sabían que se acercaba el momento en que la nueva campana sería instalada definitivamente. Algunos tenían miedo de sentir de nuevo ese sonido tan íntimo. Otros lo deseaban con fervor. Rocío, por su parte, sentía una mezcla de ansiedad y orgullo. Sabía que el primer toque marcaría el cierre de un ciclo. Una tarde, mientras observaba el suave balanceo de la campana mecida por el viento, pensó en su padre, en su madre, en las veces que había sido insultada, en la humillación sufrida, pero también pensó en los días recientes de cooperación, en las manos sucias de trabajo, en las risas que habían regresado. Todo aquello había sido necesario para llegar hasta allí, y en su pecho crecía la certeza de que la historia de San Jacinto estaba a punto de cambiar para siempre. Finalmente, después de semanas de trabajo incansable,
La torre quedó lista. La estructura se erguía firme, hecha con materiales honestos y manos sinceras. Los habitantes se reunieron en la plaza, esperando el momento en que la campana sería elevada a su lugar definitivo. Rocío se preparó para supervisar el ascenso, con un nudo en la garganta. No era solo una campana, era el símbolo de su lucha, de su familia, de su pueblo. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron el metal, todos contuvieron la respiración. Era como si el valle entero estuviera honrando ese instante. Y mientras las cuerdas comenzaban a tensarse, Rocío sintió que estaba presenciando un renacimiento. El ascenso de la campana comenzó con un silencio reverencial. Las cuerdas se tensaron lentamente, movidas por manos firmes pero emocionadas. El metal se elevó unos centímetros, reflejando la luz del sol como si fuera un fragmento de amanecer arrancado del cielo. Los habitantes contenían el aliento cada vez que una polea crujía, temiendo por un instante que algo pudiera salir mal. Pero nada falló. Todo funcionaba con la precisión de un corazón que late en calma. Rocío dirigía cada movimiento, observando cómo la campana ascendía como si flotara, guiada por una fuerza invisible. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Cada segundo era una mezcla de tensión y orgullo. A medida que la campana se elevaba, parecía despedirse de la plaza, para convertirse nuevamente en la voz del valle. Esta vez bajo manos honestas y una comunidad unida. Cuando la campana alcanzó la mitad del recorrido, el viento sopló con fuerza, envolviéndola en un movimiento suave pero perceptible. Algunos retrocedieron instintivamente, recordando antiguos temores, pero Rocío levantó la mano, pidiendo calma. «Está saludando al viento», dijo con una sonrisa. Su tranquilidad se contagió entre los presentes, que volvieron a avanzar para ayudar a estabilizar las cuerdas. El sonido del metal meciéndose acompañaba la escena, creando un murmullo que hizo vibrar los corazones. Era como si la campana, incluso antes de tocarse, ya estuviera hablando con el valle, reconociendo su nueva misión. Los ancianos, que habían vivido décadas bajo la imposición del juicio del eco, comenzaron a llorar en silencio, liberando tensiones guardadas por demasiado tiempo. Finalmente, la campana alcanzó la altura necesaria. Los hombres ataron con precisión los últimos nudos, mientras varios jóvenes aseguraban la estructura desde dentro de la torre. Rocío subió los escalones con paso firme, sintiendo como la emoción la impulsaba a cada peldaño. Cuando llegó a la plataforma superior, extendió la mano y tocó la campana colocada en su nuevo hogar. El metal estaba tibio por el esfuerzo del ascenso, y vibró suavemente bajo sus dedos. Cerró los ojos, escuchando el susurro tenue que solo ella podía descifrar. «Gracias», murmuró, como si hablara con un amigo cercano, y aquellos que la observaban desde abajo sintieron un nudo en la garganta. Rocío no solo había devuelto la campana al campanario, había devuelto la dignidad al pueblo entero. El momento del primer toque se acercaba, y un silencio profundo volvió a apoderarse de la plaza. Nadie se movía. Incluso los niños permanecían quietos, aferrados a las manos de sus padres. Rocío bajó lentamente los escalones, con una serenidad que parecía casi sobrenatural. Al llegar a la base de la torre, tomó la cuerda principal entre sus manos. El pueblo entero siguió su gesto, como si cada uno de sus movimientos marcara un antes y un después. Rocío respiró hondo, sintió el peso de la historia sobre sus hombros, con un impulso suave pero firme. Aló la cuerda. La campana respondió con un sonido puro, profundo, redondo, una nota que viajó por el aire como un abrazo, como un llanto, como una verdad recuperada. La plaza entera tembló, no por miedo, sino por la fuerza de la emoción. El eco se expandió por el valle, rebotando en las montañas, acariciando las casas, resonando en los árboles. Los habitantes se aferraron unos a otros, llorando abiertamente. Era un sonido que limpiaba, que sanaba. Nada en él tenía rastro de acusación o castigo. Era el símbolo de un nuevo comienzo. La anciana Inés cerró los ojos y susurró: «Así debía sonar siempre». La maestra colocó una mano sobre el pecho, sintiendo que el latido de su corazón se sincronizaba con el sonido. Algunos hombres, que pocas veces mostraban emociones, se dejaron caer de rodillas, liberando lágrimas que habían sido reprimidas durante décadas. Y los niños, que no habían conocido la época de terror, rieron y aplaudieron, recibiendo el eco como un compañero de juegos. Tras el primer toque, Rocío se quedó inmóvil unos segundos, permitiendo que el sonido se apagara lentamente. Cuando el eco final desapareció, un silencio dulce cubrió la plaza. No era un silencio de miedo, sino de plenitud. «Este campanario es de todos», dijo Rocío, con una voz suave, pero llena de convicción. «Y su voz nos recordará que nunca
más permitiremos que el miedo nos controle. Su declaración provocó una ovación espontánea. El pueblo se acercó a ella, rodeándola. Algunos la abrazaron, otros le estrecharon las manos, y muchos simplemente la miraron con gratitud. Rocío sintió una ola de calor en el pecho, una sensación de pertenencia que nunca había experimentado. Por primera vez en su vida, sabía con certeza que el valle la aceptaba no como sombra, sino como luz. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, el pueblo celebró, no con rituales oscuros, sino con música, comida y risas. Las familias compartían platos preparados con cariño. Los niños corrían entre las sombras de la torre recién erigida, y los jóvenes improvisaban melodías con instrumentos hechos a mano. La plaza se llenó de vida, como si el derrumbe del antiguo campanario hubiera liberado algo más que piedras. Había liberado el espíritu colectivo. Rocío caminaba entre los grupos, aceptando flores, palabras de agradecimiento y pequeños obsequios, pero lo que más valoraba era ver las sonrisas sinceras que se multiplicaban a su alrededor. Aquella celebración no era solo para ella, sino para todos los que habían decidido levantarse tras la caída. Con el paso de las semanas, el nuevo campanario se convirtió en símbolo de identidad para San Jacinto del Retumbo. Llegaban visitantes de otros pueblos para admirarlo y escuchar la pureza de su sonido. Algunos preguntaban por la historia detrás de la reconstrucción, y el pueblo la contaba con orgullo, cómo habían descubierto la corrupción, cómo Rocío había salvado sus vidas, cómo juntos habían levantado algo más fuerte que antes. Rocío se encargaba de enseñar a los nuevos aprendices, formando una generación de campaneros y campaneras que entendían el metal no solo como material, sino como espíritu. El valle, antes dominado por supersticiones, encontraba ahora un equilibrio de respeto por la tradición y apertura a la verdad. Y así, la sombra del miedo se dispersaba. Poco a poco, una tarde, cuando el sol pintaba el cielo de tonos dorados, Rocío subió sola a la torre. Quería tocar la campana una vez más, no como líder del pueblo, sino como hija, como mujer, como aprendiz de su padre. Colocó la mano sobre el metal tibio y sintió una vibración suave, un saludo íntimo. Aló la cuerda con delicadeza, produciendo un sonido que se extendió por el valle como una caricia. Cerró los ojos, dejando que el eco regresara a ella como un susurro. Lo logré, papá, murmuró. Y en el silencio que siguió, creyó escuchar la respuesta, un eco profundo, amoroso, como si la montaña misma la abrazara. Rocío sonrió. Sabía que la justicia se había hecho, que el dolor había sido transformado, y que el eco del valle, ahora sí, pertenecía a todos. Rocío permaneció unos minutos más en la torre, dejando que el viento le acariciara el rostro. Desde esa altura, San Jacinto del Retumbo parecía un pequeño universo en calma. Las casas de adobe, los techos de tejas irregulares, los caminos de tierra y los huertos improvisados formaban un mosaico humilde pero lleno de vida. La gente caminaba con tranquilidad, sin la rigidez que antes marcaba sus pasos. Ella veía madres conversando sin mirar a cada lado, niños jugando sin temor a ser llamados impuros, ancianos disfrutando del sol sin la sombra de un juicio inminente. Todo ese paisaje respiraba libertad, y Rocío sintió que su lugar no estaba arriba, vigilando desde las alturas, sino abajo, junto a los demás. Con una última mirada al horizonte, descendió los escalones de piedra, llevando consigo una paz que jamás antes había conocido. Al llegar a la plaza, fue recibida por una joven aprendiz llamada Mariela, que se había convertido en una especie de hermana menor para ella. Maestra Rocío, la gente quiere que vengas al taller, dijo con emoción contenida. Rocío sonrió al escuchar cómo la llamaban ahora maestra, un título que nunca imaginó, especialmente después de haber sido marcada públicamente como una maldición viviente. Siguió a Mariela hacia el taller, donde el grupo de campaneros practicaba nuevas técnicas. El sonido metálico de las herramientas marcaba un ritmo vibrante en el ambiente. Al entrar, todos se detuvieron para saludarla con respeto, pero sin miedo ni adoración, sino con cariño genuino. Rocío sintió que ese era el verdadero triunfo, haber transformado el terror en confianza, y la desconfianza en comunidad. Ese día, los jóvenes del taller tenían una sorpresa preparada. Le mostraron una pequeña campana recién acabada, hecha por ellos mismos bajo su supervisión. No era perfecta, tenía pequeños detalles asimétricos, algunas irregularidades en el bronce y un grabado torpe en la base. Pero cuando la tocaron, el sonido fue hermoso, lleno de intención. No tenía la pureza impecable de una campana profesional, pero tenía algo más valioso,
el eco de un futuro prometedor. Queremos que sea la campana de las generaciones nuevas, dijo Mateo con orgullo. Rocío tomó la campanita entre sus manos, sintiendo su peso ligero y su vibración cálida. Es hermosa, respondió con sinceridad, y todos sonrieron, sabiendo que sus palabras no eran cortesía, sino reconocimiento verdadero. Al caer la tarde, el pueblo decidió hacer una ceremonia sencilla para celebrar los nuevos comienzos. No había rituales obligatorios ni discursos preparados, solo una fogata en el centro de la plaza, música suave y la compañía de todos. Rocío se sentó junto a algunas mujeres que antes la habían evitado. Hablaron de recetas, de hijos, de esperanzas. Los hombres contaban historias de pesca y de trabajo en los campos. Los niños corrían entre las sombras, inventando juegos que incluían cuerdas, campanas imaginarias y torres hechas de ramas. Todo era simple, pero profundamente significativo. Era la primera noche en décadas en que San Jacinto celebraba algo, sin miedo a que una campana señalara culpables en la mañana. Rocío observaba todo con el corazón lleno, sintiéndose parte de la familia que siempre había anhelado. A medida que la fogata se consumía, algunos comenzaron a cantar antiguas melodías que habían sido prohibidas por la hermandad. El sonido de esas voces elevándose al cielo estrellado hizo que Rocío cerrara los ojos por un instante. Eran canciones que su padre solía tararear mientras trabajaba. Ahora, escucharlas resonar en toda la plaza le provocó un temblor dulce en el alma. La música viajaba entre las montañas, mezclándose con la brisa nocturna. La campana recién instalada, silenciosa, en la torre, parecía escuchar también, como si reconociera que la vida del valle volvía a vibrar con plenitud. El fuego chisporroteó una última vez antes de apagarse lentamente, dejando brasas encendidas como pequeños corazones luminosos en la oscuridad. Esa noche, Rocío regresó a su casa después de despedirse de todos. Caminó despacio, disfrutando de cada paso. Las calles estaban iluminadas por faroles artesanales hechos por los propios habitantes, y cada luz parecía un símbolo de la nueva época. Al llegar a su puerta, se detuvo un instante para contemplar el valle bajo el cielo estrellado. Pensó en lo lejos que había llegado desde el día en que había sido marcada con fuligen y humillada en la plaza. Pensó en cómo el eco de aquella injusticia la había acompañado por años. Pero ahora, ese eco había cambiado. Ya no era un murmullo de dolor, sino un canto de renovación. Por primera vez en mucho tiempo, Rocío sintió que podía respirar sin peso en el pecho. Sonrió y entró a su hogar, sabiendo que todo estaba donde debía estar. Rocío dejó una vela encendida antes de dormir, como solía hacerlo su madre. La llama oscilaba suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes de adobe. Mientras se acostaba, sus pensamientos se llenaron de recuerdos, la risa de su padre, el olor a libros antiguos en la capilla, el sonido quebrado de la campana rota, la mirada cruel de Nazario durante el juicio, la desesperación en las noches de exilio, el descubrimiento de las pruebas en el campanario, el derrumbe, el ascenso de la nueva campana, las sonrisas del pueblo. Todo eso desfiló ante sus ojos como páginas de un libro que por fin podía cerrar. Valió la pena, murmuró antes de que el sueño la envolviera, y el silencio del valle pareció responderle con un susurro de aprobación. A la mañana siguiente, Rocío fue despertada por un sonido suave, casi imperceptible, el viento golpeando la campana nueva de forma delicada. Se levantó y abrió la ventana. El sol iluminaba la torre recién reconstruida, y el metal brillaba con una luz cálida. El sonido era tenue, apenas un murmullo, pero cargado de significado. Era como si la campana la saludara, recordándole que cada día traería nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para construir, enseñar y sanar. Rocío apoyó las manos en el marco de la ventana, dejando que el aire fresco acariciara su rostro. En ese instante, sintió que nada podía romper lo que habían construido juntos. Nada podía apagar lo que habían encendido en el corazón del valle. Ese día, Rocío volvió a tocar la campana nueva, esta vez con una cuerda más pequeña diseñada para toques suaves. El sonido se extendió por el valle, despertando a los habitantes con una melodía dulce y firme. El pueblo salió de sus casas con sonrisas, reconociendo ese toque como el anuncio de un nuevo capítulo. Nadie pensó en castigos, nadie temió ser señalado, simplemente escucharon y agradecieron. Y cuando el eco final se disipó, todos sintieron que el valle respiraba con ellos. La voz del metal ya no era un instrumento de opresión, sino un canto de libertad. Y así, con cada día que pasaba, Rocío se convirtió en guardiana de una nueva era.
La era en la que el eco del retumbo ya no traía miedo, sino esperanza. Al caer la tarde, Rocío subió una vez más al campanario, para observar cómo el sol se ocultaba detrás de las montañas. Desde allí, el valle se veía dorado, casi sagrado. Cerró los ojos, y escuchó el viento, escuchó el metal, escuchó el murmullo de la vida cotidiana, y entendió que la justicia no solo había sido hecha, había sido sembrada. Ahora crecería en cada rincón de San Jacinto del Retumbo. Abrió los ojos, y sonrió, porque sabía que, mientras la campana continuara viva, el eco de la verdad nunca volvería a ser silenciado. Y con esa certeza en el corazón, regresó a la plaza, lista para seguir enseñando, guiando y amando a la comunidad que la había elegido como su voz.